Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es martes 24 de enero. Patronal y sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo en materia salarial. Anoche las dos partes dieron un empujón al acuerdo en una reunión a la que asistieron los máximos dirigentes de la patronal y de los sindicatos. En principio, el acuerdo contempla subidas máximas del 0,5% para el 12 y del 0,6% para 2013. En el año 2014 las partes señalan en el texto que los salarios deberán ajustarse al ritmo de actividad de la economía española. Además, sindicatos y patronal apuntan que los convenios deberán incluir cláusulas adicionales de actualización de los salarios. Y casi todas las autoridades monetarias han pronosticado que nuestra economía volverá a entrar en recesión en 2012. El consumo interno sigue sin recuperarse y el sector de la construcción aún no ha tocado fondo. Una muestra de ello es el descenso en el número de concesión de hipotecas. En noviembre de 2011 retrocedió el 35%. Este indicador encadena 19 meses de bajadas en términos interanuales. Y en materia política miramos a Andalucía porque el secretario general del Partido Popular ha acusado a la Junta de pagar entre 150 y 200 millones de euros en comisiones supuestamente ilegales. Para el dirigente popular, Antonio Sanz, es un fraude y un monumental desfalco contra el dinero destinado a los parados. Sanz asegura que la administración autonómica fue advertida desde el primer día de la ilegalidad de estos procedimientos. No dejamos el asunto de ilegalidades porque parte del fondo de 647 millones que la Junta Andaluza destinó a los prejubilados de empresas en crisis terminó invirtiéndose en el ladrillo. Y si no lo remedia los tribunales, ese capital público se habrá perdido ya para siempre. El gobierno autonómico pagó a las aseguradoras la prima de ciertos expedientes de regulación de empleo al contado. Ese capital para abonar las pólizas de los prejubilados en cómodas mensualidades durante 15 años se invirtió en deuda pública. La Junta ha asumido los costes para evitar manifestaciones en precampaña electoral. Y mientras hablamos de expedientes de regulación de empleo irregulares que nos afecta a todos los ciudadanos, hay otra realidad: los cientos de trabajadores que sí se quedan sin trabajo realmente a causa de un ERE. Andalucía encabeza el número de expedientes de regulación de empleo en todo el país. La cifra es escalofriante. Hasta noviembre de 2011, cerca de 21.000 trabajadores se han visto afectados por este tipo de medidas. Los expedientes de regulación de empleo autorizados sumaron el pasado año 1.550. En el conjunto de España, el número de expedientes de regulación de empleo aumentó casi un 6% respecto a 2010 y más de 246.000 personas se han visto afectadas. Cambiamos de asunto. Este martes se cumplen 3 años del asesinato de Marta del Castillo, un sábado 24 de enero de 2009. La joven sevillana de 17 años salió de su casa sobre las 5 de la tarde cuando su asesino confeso, Miguel Carcaño, pasó a buscarla. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada del cuerpo de la joven. Un total de 40 ciudades españolas, además de Múnich, en Alemania, se unirán esta tarde a la manifestación principal que se celebrará en Sevilla en repulsa por la sentencia que condena a 20 años de prisión a Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. Y más cosas. Efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva están interviniendo en el accidente de un camión que transporta gas natural en la U30, aunque no se ha producido ninguna fuga de momento ni heridos, según han constatado el personal trasladado al lugar del accidente. El camión ha volcado sobre las 8 en el punto kilométrico 15 dirección Huelva, tal y como ha informado el consistorio en una nota. No obstante, no ha habido que lamentar heridos ni daños personales de momento. Y pendientes de otro asunto, porque el juez Garzón vuelve al banquillo. Baltasar Garzón vuelve hoy al banquillo sin conocer aún la sentencia de las escuchas Gürtel, pero en este caso por haber investigado los crímenes franquistas. El defensor pide que se le aplique la doctrina Botín para que no siga el juicio y el sindicato Ultra Manos Limpias pide otros 20 años de inhabilitación para Garzón.
Y hablamos de cosas más amables porque Chico y Rita representará a España en los Oscar como mejor película de animación. La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado los candidatos a los Oscar. Chico y Rita de Fernando Trueba competirá a mejor film de animación. El compositor español Alberto Iglesias resultó nominado en la categoría de mejor banda sonora por su trabajo en la película de espías El Topo. Que yo guardo tu sabor, pero tuyo es también. Y les recordamos que esta Casa Metropolitan Andalucía les ofrece hasta el próximo 4 de febrero la fase clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. En directo desde el Gran Teatro Falla podrán disfrutar de las agrupaciones de carnaval en un programa presentado por nuestros compañeros Agustín Bravo y Maite Huguet. La programación de Metropolitan cambia durante estos días, se lo contamos luego. Son solo algunos de los asuntos que les vamos a contar a continuación, pero antes hacemos otro repaso por otros temas de este martes. Desde el ámbito internacional se pronostica que habrá 200 millones de desempleados en todo el mundo. Dicen que se puede llegar a los 204 millones si el crecimiento mundial cae por debajo del 2%. El abogado de Urdangarín ha desmentido una posible evasión de impuestos, diciendo que se pagaron muchos impuestos y que la agencia tributaria valore. El film No habrá paz para los malvados triunfa en la antesala de los Goya, los premios Forqué, la película de Enrique Urbizus, alzado con los galardones de mejor película y actor. El Tesoro Público ha colocado este martes 2.506 millones de euros, el máximo importe previsto, y por sexta subasta consecutiva ha logrado pagar menos por una emisión de deuda. La tendencia ha sido similar a las de las primeras subastas de este 2012, con una fuerte demanda de las entidades que han superado con mucho las expectativas, al rozar los 14.000 millones de euros, un 5,6% más del máximo previsto en las 4 emisiones de deuda celebradas este mes. El Tesoro ha captado cerca de 24.000 millones de euros, en todos los casos con menores intereses que en anteriores pujas. Les seguimos hablando de economía en este caso porque la patronal y sindicatos han alcanzado al fin un principio de acuerdo en materia salarial. Anoche las dos partes dieron un empujón al acuerdo en una reunión a la que asistieron los máximos dirigentes de patronal y sindicatos. Todavía no es definitivo, pero en principio el acuerdo contempla subidas máximas del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013 y 2014. Los salarios pactados en convenio no deberán exceder del 0,5% este año, aunque podrán activarse una cláusula de actualización al final del ejercicio que tendría en cuenta la evolución del IPC e incluso el precio del barril de Brent. En el año 14 las partes señalan en el texto que los salarios deberían ajustarse al ritmo de actividad de la economía española. Además, sindicatos y patronal apuntan que los convenios deben incluir cláusulas adicionales de actualización de los salarios basadas en la evolución de los indicadores económicos. Y casi todas las autoridades monetarias han pronosticado que nuestra economía volverá a entrar en recesión en 2012. No hay crédito y el consumo interno y de las familias sigue sin recuperarse. Solo es el turismo el que consigue mantenerse y el sector de la construcción aún no ha tocado fondo. Una muestra de ello es el descenso en el número de concesión de hipotecas. En noviembre de 2011 retrocedió el 36%. Este indicador encadena 19 meses de bajadas en términos interanuales. La constitución de hipotecas sobre vivienda retrocedió el 35,8% en noviembre de 2011 hasta las 28.113. Encadena así 19 meses de bajadas en términos interanuales, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, el retroceso del mercado hipotecario se suaviza después de registrar caídas de más del 40% en los meses precedentes. Respecto al mes anterior, la firma de hipotecas marcó una subida del 26,7%, después de registrar en octubre el mínimo de la serie histórica del INE, con 22.193 operaciones.
En los 11 primeros meses de 2011, las viviendas hipotecadas se redujeron un 32,3% respecto a 2010. El importe medio alcanzó los 100.662 euros, un 4,5% menos que en 2010, mientras que el capital prestado bajó un 38,7% en tasa interanual, hasta rozar los 3.800 millones de euros. Y Rajoy y su equipo siguen descartando la idea de que España pueda necesitar del Fondo de Rescate Europeo. El nuevo gobierno tiene la máxima de que la confianza de los demás depende de que la de nosotros tengamos en nosotros mismos. A pesar de esta confianza, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha pedido que se aumente el Fondo de Rescate para ayudar a Italia y también a España. El Fondo Monetario Internacional pide aumentar los fondos de rescate para ayudar a Italia y a España. Así lo ha solicitado la directora gerente del organismo internacional, Christine Lagarde, en una conferencia en Berlín. Why? Because without it, countries like Italy and Spain, for instance. Lagarde aseguró que unos cortafuegos más grandes son imprescindibles en la Unión Europea para evitar el contagio de más economías con problemas de endeudamiento. Sin ellos, países como Italia y España, que son fundamentalmente capaces de pagar su deuda, podrían incurrir en un problema de falta de liquidez por culpa de una situación anormal en los mercados, afirmó Lagarde. Eso sí, el FMI precisó que se trata solo de aumentar, no de doblar, esos fondos de rescate. El objetivo sería captar 500.000 millones de dólares en recursos para hacer frente a la crisis, pues estima que las necesidades financieras globales de los próximos años estarán en torno a $1 billón. Pues no habrá de momento ampliación del fondo de rescate. El Eurogrupo fijaba anoche las bases que lo regularán. De él solo se beneficiarán los países que ratifiquen el pacto fiscal. Ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se estrenaba en esta reunión del Eurogrupo. El resto de ministros de Finanzas de la Unión respaldan las primeras medidas del Ejecutivo de Rajoy y le apremian a la vez a cerrar la reforma laboral para combatir la inaceptable tasa de paro y aprobar los presupuestos del 2012 para concretar todos los ajustes necesarios. España debe restaurar ya, dicen, la confianza en la sostenibilidad y sus finanzas públicas y no se le concederán nuevos plazos para reducir el déficit, como sugirió el ministro Montoro. Y los 27 dejarán de comprar petróleo iraní a partir del 1 de julio. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión han acordado prohibir la firma de nuevos contratos. Europa toma medidas contra Irán. Los ministros de la Unión han decidido en Bruselas el embargo al petróleo iraní. El acuerdo se aplicará de forma inmediata a los nuevos convenios y habrá un periodo de transición hasta el 1 de julio para los ya firmados. Con esta medida, los 27 quieren presionar al régimen de Ahmadinejad para que acceda a negociar su programa nuclear. España, Grecia e Italia son los países más perjudicados porque Irán es su mayor suministrador de crudo. Para España supone el 20% de las importaciones, según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Es verdad que las empresas españolas me han asegurado que podríamos encontrar zonas alternativas, suministros alternativos en los que llevamos trabajando un tiempo. Pero sí quiero subrayar que España se sacrifica para conseguir la estabilidad y la unanimidad. Para el conjunto de la Unión Europea, Irán es el quinto suministrador de petróleo, por detrás de Rusia, Noruega, Libia y Arabia Saudí. El veto a Irán se va a extender a oro y metales preciosos. Este acuerdo podría revisarse en mayo, pero tendría que conseguir la unanimidad de todos los firmantes. Y en nuestro país las previsiones de paro para este año no son optimistas y para el resto del mundo tampoco. La Organización Internacional del Trabajo pronostica que habrá 200 millones de desempleados, pero dicen que puede llegar a los 204 millones si la desaceleración se materializa y el crecimiento mundial cae por debajo del 2%. Este año habrá 200 millones de desempleados en el mundo, pero pueden llegar a los 204 millones si la desaceleración se materializa y el crecimiento mundial cae por debajo del 2%, según ha informado la Organización Internacional del Trabajo. Los datos se extraen del informe Tendencias Mundiales del Empleo 2012 de la OIT, que predice diferentes escenarios en función del crecimiento, estancamiento o empeoramiento de la economía mundial. Para José Manuel Salazar Sirinach, director ejecutivo del sector de empleo de la OIT, los jóvenes son los más afectados por esta crisis del empleo. Sabemos que los jóvenes han sido impactados muy fuertemente.
nuestro dato revisado es que 75 millones de jóvenes están desempleados actualmente en el mundo. Esto es 4 de cada 10 personas desempleadas, es decir, el 40% de las personas desempleadas en el mundo son jóvenes. Eso es un gran impacto. Ha aumentado también la contratación temporal y los contratos precarios. El escenario base de la OIT prevé que el número de desempleados en 2012 sea de 200 millones y que aumente hasta alcanzar los 206 millones en 2016, con una tasa de paro que se mantendría invariable en torno al 6%. En caso de un escenario de desaceleración o de recesión, la cifra se dispararía hasta los 204 millones en 2012 y los 209 en 2013. Si la recuperación se produjera, especialmente en la eurozona, la predicción sería de 199 millones en 2012, lo que no alteraría la tasa de desempleo del 6%. Ni los 1000 días de gracia han esperado la Junta de Andalucía para comenzar a reclamar al gobierno de Rajoy cuentas pendientes que mantenía con el gobierno anterior. La Junta ha reclamado por carta al Ejecutivo Central 1.379 millones pendientes. La reclamación constituye un nuevo capítulo en el enfrentamiento por las cuentas. Se trata de una cantidad comprometida por los anticipos de financiación autonómica correspondientes al ejercicio 2011 y que estima en más de 1.300 millones de euros. En la misiva, la consejera previene al ministro de Hacienda de que dicha cantidad está pendiente de pago para que no se tenga en cuenta el reajuste de la liquidación que el Estado debe hacer a la Junta de Andalucía en las transferencias pendientes ni en la parte que le corresponda por la subida del IRPF y demás medidas de ajuste aprobadas por el nuevo gobierno. A esta nueva exigencia hay que sumar que la Junta denunció que los ajustes de Rajoy para amortiguar el desvío de 2 puntos en el cumplimiento del objetivo de déficit ocasionará que se dejen de ingresar 1.200 millones, junto a los 1.500 por las inversiones no ejecutadas en 2008 y 2009. Y el secretario general del PP andaluz ha acusado a la Junta de Andalucía de pagar entre 150 y 200 millones de euros en comisiones supuestamente ilegales. Para el dirigente popular es un fraude y un monumental desfalco contra el dinero público, el dinero destinado a los parados. Sanz asegura que la administración autonómica fue advertida en su momento. Comisiones que para el secretario del PP andaluz, Antonio Sanz, son desorbitadas e injustificables, e incluso llegando a superar el 29% del importe de las pólizas. El Popular ha culpado a la administración autonómica de pagar entre 150 y 200 millones de euros en comisiones supuestamente ilegales. Del conjunto de 1.000 millones que nosotros venimos reclamando, podíamos estar hablando de un fraude en pago de comisiones que podía rondar entre los 150 o los 200 millones de euros. Un dinero que, según Sanz, estaba vinculado al fondo de reptiles y que es un monumental desfalco cometido contra los fondos destinados a los parados. El dirigente popular ha asegurado que dichas comisiones tenían siempre los mismos intermediarios, Vitalia y Uniter. Asimismo, ha insistido en que la Junta conocía de primera mano la ilegalidad de estos procedimientos. La intervención general de la Junta de Andalucía se prueba que desde el primer momento advirtió al gobierno andaluz de que los procedimientos que dieron lugar al fondo de reptiles eran irregulares. Denuncia la falta de transparencia e implica directamente a la Junta en el pago de estas comisiones. Y parte del fondo de 647 millones que la Junta Andaluza destinó a los prejubilados de empresas en crisis terminó invirtiéndose en el ladrillo. Y si no lo remedia los tribunales, ese capital público se habrá perdido para siempre. El gobierno autonómico pagó a las aseguradoras la prima de ciertos ERES al contado, ese capital para abonar las pólizas de los prejubilados en cómodas mensualidades durante 15 años se invirtió en deuda pública, pero hubo compañías como Fortia Vida y Apra Leven que arriesgaron y decidieron lanzarse a por el alto interés que daban los bonos basura de promociones inmobiliarias en países del extranjero con nula fiabilidad. La Junta ha asumido los costes para evitar manifestaciones en la precampaña y tras desencadenarse la crisis mundial. Con la misma facilidad con la que se apostó, se perdió hoy los fondos previstos para esas prejubilaciones.
La deuda con las aseguradoras supera los 300 millones y aumenta cada día, pero la Junta quiere evitar a toda costa las manifestaciones de obreros en la precampaña. El pasado otoño unos 3.000 trabajadores andaluces ya protestaron por los impagos. Por otra parte, la Junta ha iniciado los expedientes de reintegro para 56 intrusos que restituyan a las arcas públicas los 2.800.000 euros que percibieron en forma de pólizas, pese a que nunca trabajaron las empresas beneficiadas por los ERES. Sobre el caso de los ERES, desde el principal partido de la oposición afirman que el gobierno de la Junta está vinculado al fondo de reptiles desde el año 1999. Por ello ha pedido al Ejecutivo Autonómico que no trate de culpar a nadie de perjudicar a Andalucía cuando es el propio gobierno que daña su imagen con el escándalo de los ERES y el paro. Y mientras hablamos de intrusos en los expedientes de regulación de empleo y de estas irregularidades que nos afecta a todos los ciudadanos, la realidad es que son cientos de trabajadores los que sí se quedan sin trabajo realmente a causa de un expediente de regulación de empleo. Andalucía encabeza el número de expedientes, de este tipo de expedientes. Hasta noviembre del pasado año, cerca de 21.000 trabajadores se han visto afectados por este tipo de medidas. Los expedientes de regulación de empleo autorizados sumaron el año pasado 1.550. En el conjunto de España, el número de expedientes de regulación de empleo aumentó casi un 6%. Más de 246.500 personas se vieron afectados por un ERE en 2011. Del total de estos expedientes autorizados, hasta octubre, 7.400 se encuadran en el sector servicios. Andalucía encabeza el número de expedientes de regulación de empleo hasta noviembre de 2011. 20.183 trabajadores han visto afectados por los ERE en la comunidad andaluza, lo que significa un 30% más de empleados, según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo. Y es que la crisis económica ha salpicado en gran medida a Andalucía. En los 11 primeros meses del pasado año, los ERE autorizados sumaron 1.550, un 25,3% más que en el mismo periodo de 2010. Por tipo de expedientes, los de reducción de jornada, así como los de extinción de la relación laboral, son los que más aumentaron. Unas cifras que se encuentran por encima de los promedios nacionales, ya que en 2011 se contabilizaron en España cerca de 18.000 expedientes de regulación de empleo. Y hablando de este tipo de expedientes de regulación de empleo, tenemos para poner ejemplos. En este caso les hablamos de los trabajadores de la planta Visteón en la bahía de Cádiz. Ayer Estado, Diputación y Ayuntamiento de Puerto Real se reunían para analizar la situación y buscar soluciones. Los trabajadores se tienen previsto mantener este miércoles una reunión con la empresa, que ha contestado afirmativamente la solicitud realizada este lunes por el Comité de Empresa para retomar las negociaciones a fin de encontrar una solución satisfactoria al conflicto laboral. Estado, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento del Puerto se han comprometido a reunirse con la empresa en esta semana para estudiar las posibilidades de cesión del suelo y de los activos, principal reivindicación de los trabajadores. Se nos viene diciendo que sería a coste cero. Bueno, pues queremos que la empresa nos diga en qué circunstancias estarían dispuestos a ceder, digo, no solamente los activos, sino el terreno que tiene ahora mismo propiedad de Visteón. Aún así, todos los representantes institucionales han asegurado que no habrá cabida para falsas expectativas. Se va a apostar por el empleo y la industria, pero siempre con lealtad. Desde la Diputación Provincial, en ese sentido, nosotros lo que aportamos es trabajo y ganas de solucionar este problema y apoyo dentro de nuestras competencias en todo aquello que sea necesario. También en la reunión se aclaró que las administraciones se harán cargo de los activos únicamente hasta la llegada de un inversor, que deberá ser una empresa con solvencia demostrada, aunque no obligatoriamente del sector automovilístico. Además, el alcalde del Puerto, Enrique Moresco, añadió que el nuevo PGO contempla la ampliación de este parque industrial, lo que permitiría que la parcela pueda aumentar o dividirse en función de las necesidades de este inversor. Y un juez ha suspendido la resolución de la Junta de Andalucía sobre el concurso de méritos en Gobernación, por lo que se modifican las bases del concurso de méritos del personal de funcionariado para esta consejería. El sindicato CESIF ha destacado que esta suspensión obviamente afecta a los participantes del resto de consejerías y delegaciones provinciales. Según el auto, el juzgado ha aceptado de esta forma el recurso presentado por CESIF contra la resolución de Gobernación del pasado 14 de noviembre, resolución en la que se revocaba parcialmente las bases del concurso de méritos convocado en marzo de 2011 y que ahora el juez acuerda suspender.
El sindicato CESIF ha destacado que esta suspensión obviamente afecta a los participantes del resto de consejerías. De esa forma, el sindicato ha destacado que ha logrado un éxito rotundo al tumbar en los juzgados la orden de la Junta de Andalucía, orden por la que se decretaba la rebaremación del concurso de méritos, una vez que el proceso ya estaba prácticamente concluido, motivo por el cual ese sindicato se manifestó públicamente en contra y anunció que ejercería todas las medidas legales que estuviesen en su mano y que ahora han tenido sus consecuencias. Y mañana se celebra en el Parlamento andaluz un pleno extraordinario de balance sobre la gestión del Gobierno. Será el primer cara a cara entre José Antonio Griñán y Javier Arenas en precampaña electoral y echará el cierre a la legislatura. Izquierda Unida, el partido con menor representación parlamentaria, aprovechará el debate para exigir a la Junta que aclare la situación económica de Andalucía. Aunque Izquierda Unida critica que el gobierno de Mariano Rajoy esté poniendo en duda la solvencia de Andalucía, sí pide al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que deje clara la cuantía de la deuda real y que cualquier factura que haya en un cajón esté contabilizada. Hay que comprobar si la situación financiera de Andalucía y su endeudamiento es una situación de debilidad o tiene una situación de fortaleza frente a los mercados. Y en ese aspecto yo creo que también hay que conocer la deuda que esté en los cajones. Valderas argumenta que es democrático conocer la salud de las cuentas regionales en un momento como este de final de legislatura. El coordinador general de Izquierda Unida en la región hace balance del trabajo de su grupo en el Parlamento andaluz. Se cierra un curso político en el que, dice, han presentado la alternativa al bipartidismo. Haber sido capaz de confrontar frente al neoliberalismo. Haber sido de combatir las políticas que representa el PSOE y las políticas que representa el Partido Popular. Esas políticas que efectivamente, hechas de manos del PSOE, se han convertido en políticas claramente de derechas. Asegura que Andalucía está necesitada de una política diferente y de izquierdas en sus propuestas frente a la situación de crisis. Asegura que PP y PSOE comparten los mismos planes de recortes.